Hola otra vez. Aquí vamos a explicar los cuadros de texto. Bien, los cuadros de texto se incluyen en la pestaña Insertar, no en la parte de ilustraciones donde quizá deberían estar, sino en el apartado de texto, ¿de acuerdo? Y no son más que pues, lo que la propia expresión indica. Son cuadros que incluyen un texto que, digamos, está separado del resto del texto del documento, que tiene sus propias características, funciona aparte. Es decir, si yo hago así y dibujo un cuadro, aquí puedo escribir lo que quiera y esto, digamos que tiene su propio formato, conectado al cuadro de texto, no al texto del resto del documento. Muy bien, pues dicho esto, existen dos tipos de cuadros de texto, como ya podéis haber adivinado en esta visión rápida. Cuando le he dado aquí, me he venido aquí a dibujar cuadros de texto, pero también tenemos cuadros de texto lo que llaman integrados, que son prediseñados, que sirven, bueno, pues para complementar un texto de una manera más visual. Entonces, por ejemplo, si incluimos uno de estos de tipo barra lateral de faceta, pues se nos va a insertar un cuadro de texto que nos va a ocupar toda la parte derecha del documento y que, como vemos, está en, digamos, un cuadro de texto compuesto. Incluye un marco más grande que no incluye texto, ¿de acuerdo? Y que contiene una imagen ilustrativa, o decorativa, mejor dicho, y luego lo que es el propio cuadro de texto. Si nosotros eliminamos el marco principal, también eliminamos el texto, como podéis ver. Entonces aquí hay que ir con un poquito de cuidado en estos cuadros de texto, de no eliminar lo que no tenemos que eliminar, ¿de acuerdo? Por supuesto, luego podemos quitar el texto que no queremos y poner el que nosotros queramos y aplicarle el formato de texto que nos convenga, ¿de acuerdo? Negrita, cursiva, tipo de letra, todo lo demás, Pero es verdad que tiene una serie de opciones de diseño predefinidas, no tienen mayor misterio. También se pueden, por supuesto, cambiar de tamaño. Si no lo queremos que ocupe toda la parte lateral del documento, podemos hacerlo más pequeño, teniendo en cuenta que al hacer más pequeño el marco exterior, también vamos haciendo más pequeño el cuadro de texto, con lo cual el cuadro de texto se puede a su vez modificar al margen del marco. Bueno, no tiene mayor misterio, que yo sepa, no hay ninguna otra cosa que explicar al respecto de estos cuadros de texto. Su utilización es muy puntual. Son más interesantes los cuadros de texto personalizados, por decirlo así, los que dibujamos nosotros. Cuando son útiles, sobre todo cuando queremos insertar un texto para ilustrar una imagen, por ejemplo, o un esquema gráfico, o lo que sea, es más difícil. O bien hagamos una cita o un comentario relativo a un párrafo que tenemos en el documento y queremos que quede aparte. Por ejemplo, si queremos insertar un cuadro de texto que explique un poquito este párrafo, pues nos vendríamos a insertar cuadro de texto, y tendríamos a dibujar cuadro de texto, hacemos clic aquí en esta opción y luego tenemos que dibujarlo como si fuera una forma, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia tiene este cuadro de texto respecto de una forma? Pues que automáticamente se nos coloca el cursor en modo de edición de texto o introducción de texto. Aquí podemos poner cuadro de texto de ejemplo y tenemos que los cuadros de texto tienen ya por defecto, de fábrica, digamos, dos modos de edición. El modo de edición de texto, que está activado cuando veamos el cursor parpadeando en el texto que hemos introducido. En ese momento lo que vamos a poder hacer es cambiar las opciones de formato de carácter de este texto, negrita, cursiva y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y luego tiene el modo de edición de cuadro, no de cuadro de texto, de cuadro, de forma, digamos, que es cuando yo hago clic en el borde del cuadro de texto, cuando me aparece la cruz esta con flechas, hago clic y entonces puedo modificar el cuadro de texto. Puedo hacerlo más grande, más pequeño, puedo venir aquí y decirle formato de forma, ¿veis? Esto en realidad en el fondo es una forma, y decirle pues, por ejemplo, sin línea, y se me desaparece la línea alrededor, o puedo decirle
un relleno, vamos a ver dónde estaba esto, opciones de forma aquí, el relleno sólido, pues de color azul o lo que sea. Aquí, por supuesto, al ser una forma, tienen las opciones de ajuste de texto que tienen las demás formas, junto con todas las demás opciones de las formas con texto. Aquí, por ejemplo, podemos venir a opciones de texto y en la pestaña diseño y propiedades, esto ya lo vimos, respecto de las formas, podemos colocar el texto arriba, en el centro, que en realidad muchas veces apenas se nota la diferencia, y abajo. ¿Por qué no se nota la diferencia? En estos casos es interesante saber por qué. Si lo hemos alineado abajo y sin embargo el texto sigue estando más bien arriba, es porque el cuadro es muy estrecho y si queremos enviar el texto hacia abajo tenemos que jugar con el margen superior e inferior. ¿De acuerdo? Entonces, si el margen superior lo aumentamos, veremos cómo baja el texto. Si lo disminuimos, veremos cómo el texto sube. ¿De acuerdo? Hay que ir jugando con los márgenes. Bueno, dicho lo cual, vale, hemos dicho que los cuadros de texto sirven sobre todo para ilustrar imágenes, dibujos, smart arts, esquemas gráficos, y con el fin de colocar cerca de ellos o en su base un texto que indique de qué se trata. Entonces aquí, en este otro documento de Word, he insertado un cuadro de texto y lo que voy a hacer es colocarlo en la base de esta pirámide de Maslow. ¿Vale? No sé si habéis visto lo que es esto ya, pero da lo mismo. Y muy bien, lo hemos colocado aquí, pero nos encontramos con que el cuadro, digamos que entre el borde que tiene, ¿vale?, y el fondo blanco nos interfiere un poquito en la imagen. Y lo que querríamos es que el texto se estuviera bien pegado a la imagen, pero sin interferir en ella. En esos casos es muy útil seleccionar, venir a opciones de forma y decirle sin relleno. ¿De acuerdo? Sin relleno y, a ser posible, también sin línea. Sin línea. Otra opción interesante en los cuadros de texto es la posibilidad de girar el texto. Como veis, aquí está girado. Si yo pues cojo esto y hago una copia, le pongo opciones de forma línea, puedo seleccionar el cuadro de texto, venir aquí, formato de forma, y aquí en dirección del texto ponerle en la dirección que yo quiera. Eso sí, luego habrá que ajustar el tamaño, la forma del cuadro para que se ajuste bien a la nueva dirección de texto. Y por último, si esto lo giramos, ¿de acuerdo? Por último, está la opción de modificar los puntos de una forma, que esto también es aplicable a las formas, no lo expliqué en ese momento, pero también se puede aplicar a cualquier forma que insertemos. Modificar los puntos, aquí en formato de forma, nos venimos a insertar formas, le decimos modificar puntos y podemos modificar cualquier punto del cuadro y darle una forma diferente a la estándar que tiene un cuadro de texto, ¿de acuerdo? Luego ya jugaríamos con el texto en el interior. Y esto, como os digo, también se puede hacer con cualquier forma que tengamos. Esta misma la dibujamos y podemos editar forma, modificar puntos y cambiar la forma de no sé muy bien para qué, pero bueno, la forma y crear nuevas ilustraciones. Y creo que con eso os he explicado todo lo que es interesante del cuadro de texto. Por mí ya es suficiente. Venga, hasta el próximo vídeo.